El primer tipo de problema que podemos tener de cálculo de masa atómica es efectivamente calcular la masa atómica promedio de un elemento, que es la información que aparece en la tabla periódica. En la tabla periódica, el dato que está como masa atómica es la masa atómica promedio de los isótopos que existen, promediado de una manera ponderada con la abundancia que tiene, como vimos en el otro video. Entonces, el primer tipo de ejercicio que podemos tener es que justamente nos pidan eso. Para eso vamos a necesitar cuáles son los isótopos, qué abundancia tiene cada isótopo y cuál es la masa de cada uno de los isótopos. Fíjense que si bien el número másico de este isótopo es 54, la masa del isótopo es un poquitito menos, ¿sí? Y para todos pasa lo mismo, porque cuando se forma el átomo se pierde un poquito de masa. Entonces, uno lo que puede hacer es calcular la masa atómica promedio con los datos correctos, y eso significaría que para calcular la masa atómica promedio yo tengo que ir poniendo la abundancia de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de la abundancia que tiene cada isótopo multiplicado por la masa de cada isótopo, y eso dividido 100. Y esa es la única cuenta que tenemos que hacer, ¿sí? O sea, para cada isótopo el producto de la abundancia por la masa del isótopo. O sea, tendría que hacer 5,845 por 53,9396 más 2,119 por 56,9354 más, y así sigo, ¿no? 0,282 por 57,9333 más 91,75745 por 55,9349, y todo esto, ¿sí?, lo divido por 100. Hago esta cuenta y me da la masa atómica promedio del hierro, que es 55 que es la masa que aparece en la tabla periódica. Uno podría hacer también una aproximación. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la manera de hacerlo correctamente, pero para eso yo necesito tener estos datos, y estos datos yo, por ejemplo, los busqué en la tabla de donde están las masas atómicas de todos los núcleos que existen. Yo podría hacer eso de forma aproximada. Esta es la forma exacta, y después tenemos la forma aproximada. Para la forma aproximada, ¿qué vamos a hacer? Y decir, bueno, esto es casi el número másico. Entonces, para la masa atómica promedio tengo que hacer la cuenta con el valor del isótopo, pero podría calcular la masa atómica promedio aproximada. Y en ese caso lo que voy a hacer es lo mismo que hice antes, al porcentaje lo multiplico por el número másico directamente. $57 más por 58 más todo esto lo divido por 100%, y yo no fui poniendo las U para que me entre en el pizarrón, ¿sí? Y este resultado me va a dar en U más. Cuando hago esta cuenta,
45,8. 45 por 54 más. El resultado me da 55,95, que no es exactamente el mismo número que tuvimos antes, que era 55,845, pero es bastante parecido y me da una idea de lo que es el valor. Entonces, este es el primer tipo de problemas. Me dan o efectivamente la masa de los isótopos y la abundancia, o, para hacerlo aproximado, la abundancia y el número básico, hago la cuenta del promedio ponderado y obtengo la masa atómica promedio.